Seguir informados en intereconomía.com. ¿Sabes qué es neofunding inmobiliario? Es invertir en WeCity.com en activos inmobiliarios. Es invertir en préstamos con garantía hipotecaria a partir del 10% anual y desde 6 meses. Es diversificar con transparencia y seguridad en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares. Regístrate hoy en WeCity.com con el código Intereconomía y recibe una bonificación para tu primera inversión. Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 € o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Hoy en Desayunos Capital ponemos el foco en el sector del factoring y el confirming. Ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, consolidándose como una herramienta fundamental para la financiación de las empresas españolas. Este crecimiento se ha visto impulsado por la necesidad de las empresas de mejorar su liquidez y optimizar su gestión de cobro, especialmente en un contexto económico marcado por la alta inflación y por los tipos de interés altos todavía. Hablamos de factoring, hablamos de confirming y lo hacemos con Carlos García Casas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es secretario general de la Asociación Española del Factoring. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy ¿Ya? bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por darnos esta ventana. Nosotros también. Antes de ir con datos, ver tendencias, saber quiénes son los principales actores, a mí me gustaría poner ahí nuestro granito de educación financiera y explicar a los oyentes primero qué es el factoring y después qué es el confirming. Muy bien. Para diferenciarlos y que nos ponga ahí un par de ejemplos. Muy bien. Bueno, el factoring es un servicio financiero administrativo que gira en torno al crédito comercial. El crédito comercial es el derecho económico que tienen las empresas que venden a plazo. Y el factoring tradicional, el que entendemos el factoring tradicional, surge de un contrato que una entidad, un operador financiero, realiza con una empresa que tiene ventas a plazo a cargo de determinados deudores. Se estudian esos deudores y se clasifican y se les da una recurrencia a ese contrato de factoring. Es decir, en el factoring tradicional es la entidad quien se pone en contacto con el vendedor. En el confirming es una forma de llegar también a la financiación del crédito comercial, pero al revés. Nos ponemos en contacto primero con el gran pagador, mediano pagador, se hace un contrato de servicios de pago con este pagador y a través de sus órdenes de pago podemos ofrecer la financiación comercial de ese crédito a los proveedores, a las pequeñas empresas generalmente, que son acreedoras de ese derecho de crédito. Al final son herramientas que sirven para aportar liquidez a las empresas. Sin duda, sin duda. Estas son... es una forma de financiar empresas. Cada día más, durante los últimos 30 años, las entidades financieras se han basado en los créditos comerciales como instrumento en base al cual financiar el corto plazo de las empresas. Siempre decimos que el factoring y el confirming son de alguna manera la sangre que necesitan las empresas para sobrevivir en su circulante diario. Y hablamos de todo tipo de empresas, de grandes, de medianas, pero principalmente de pequeñas empresas. Bueno, el factoring tradicional generalmente se ha utilizado para las empresas medianas, empresas grandes. Uh-huh. Quizá el concepto era un poco complejo para la pequeña empresa. El confirming, que es una forma de hacer factoring al revés,
parte de pagadores medianos, grandes y ahora también pequeños, y se pone en contacto con las pymes. Aquí sí, ahora no tenemos datos porque no cruzamos el dato exacto de cuál es el número de proveedores que cada entidad utiliza, pero podemos estimar que en España más de 500.000 de pequeñas empresas reciben pagos a través de Confirming. Los financien o no los financien, pero a través de esos servicios de pagos que se ofrecen las entidades a los pagadores, pues entramos en contacto con infinidad de pymes. Es una solución muy enfocada a dar servicio y utilidad a la pyme. Entiendo que los primeros o los principales actores dentro de lo que es este mercado, este negocio, son las entidades financieras. Sí, en la asociación tenemos entidades financieras nacionales, tenemos entidades financieras internacionales y tenemos operadores no bancarios o fintech que cada día más están teniendo una presencia, todavía no en cuanto a volúmenes muy grandes, pero sí en cuanto al número de operadores, ¿no? Es verdad que los que principalmente mueven esta actividad son los bancos, que tienen en el negocio de empresas una importante parte de sus ingresos y de su actividad. Entonces, cada vez hay más fintech, lo que pasa que todavía el volumen del total de la tarta tienen un peso muy chiquitito. Sí, no tenemos datos de estas fintech. Nosotros precisamente a través de la Asociación Española estamos haciendo esfuerzos para integrarlas dentro de lo que es este sector y dentro de lo que es la asociación. Ahora mismo estimamos que puede haber entre 15 y 20 fintech operativas que tienen volúmenes pequeños, pero que realmente están ocupando cada día, bueno, pues su lugar. Es una financiación alternativa donde quizá la banca no esté llegando y ellos tienen su nicho de negocio, o bien por producto o bien por zona geográfica. Y estamos integrándolos dentro de la asociación. Y entiendo que son unos auténticos dinamizadores, ¿no? Porque ellos apoyan mucho la tecnología, son muy rápidos, muy ágiles y quizás sí que son capaces de ofrecerle a la pequeña y mediana empresa servicio de otra manera, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo entiendo, corrígeme si me equivoco, que la empresa desde la anterior crisis ha aprendido o tiene que aprender a diversificar sus fuentes de financiación, no depender solo de los bancos. Claramente. Bueno, las empresas ya, yo creo que con las crisis que ha pasado, saben que es bueno tener varias líneas en varios bancos a la vez o fuentes alternativas. Efectivamente, estas fuentes alternativas se basan su modelo de negocio en tecnologías más sencillas, más ágiles y en la capacidad de otorgar crédito quizá de un día para otro, con menor recurrencia y con menores obligaciones que pueden a lo mejor exigirle en una entidad financiera. Insisto que todavía los volúmenes son pequeños, pero el interés de este tipo de actividad es grande y desde luego en la asociación estamos promoviendo para que se incorporen con nosotros y puedan conocer las diferentes comisiones y los diferentes trabajos que estamos abordando en este sector. ¿Y de volúmenes? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues de una barbaridad. De una barbaridad porque, mira, el año pasado, entre el factoring y el confirming, que más o menos son el 50% cada uno de los dos grandes grupos de productos, se negociaron 270.000 millones de euros, que es el 18,5% del PIB español. Es decir, yo siempre digo que somos unos grandes desconocidos porque de alguna manera somos un pequeño motor o un gran motor financiero de la economía negociar el 18,5% del PIB no es poco. Además, te tengo que decir que se ha ido creciendo de forma paulatina. Por ejemplo, en la crisis del 20 con el tema de la pandemia, el factoring bajó un poco, no puede ser de otra manera porque la facturación de las empresas bajó y por tanto nuestra materia prima es eso, pero el confirming subió y desde el 20 al 23 se ha incrementado el volumen de actividad un 50%. Luego las empresas cada vez utilizan más este tipo de servicios. La actividad es tremenda, es muy grande y hay además cada vez hay más una panoplia de productos cada vez más amplios, nacionales, internacionales, con seguro, sin seguro, en confirming, con financiación al cliente, sin financiación al cliente, con pronto pago. Ahí cada vez se está poniendo más foco en darle lustre y darle alternativas a este tipo de productos y además se invierte bastante por parte de las entidades para hacerlo lo más digital posible. ¿Y los volúmenes dependen de la cantidad de dinero que muevan las empresas, es decir, de su salud financiera, del número de empresas y también del nivel de los tipos de interés?
Bueno, yo creo que aquí menos. Es decir, porque la sangre la necesita sí o sí. Sí, yo creo que el que prueba el factoring o el que prueba el confirming ya no lo deja. Otra cosa es que tenga más abiertas más vías con varias entidades a la vez, ¿no? Entonces yo creo que parte del crecimiento gradual que ha tenido este sector, esta industria, ha sido porque sobre la base del año anterior el que hacía confirming o el que hacía factoring sigue haciéndolo. Entonces, no tanto depende de los tipos de interés, que las empresas saben que a veces, bueno, eso los marca el mercado. Hay unas referencias, hay unos Euribor, hay un corto plazo, y saben que tienen sobre esa referencia tienen un marginal. Y generalmente el marginal suele ser el mismo casi todos los años, muy parecido en función de la tasa de riesgo que tenga cada empresa, ¿no? Luego, por tanto, la empresa sabe, mediana, pequeña o grande, que si los precios están más altos, pues la base, por tanto, del coste del servicio será más alto, pero no dejan de utilizarlo, porque la alternativa sería una línea de crédito que le va a costar lo mismo o más. Ya. Y, por tanto, aquí la gracia es utilizar tu derecho de crédito, que son tus ventas, que son tus principales activos, para apalancar y para dar respaldo a tu financiación de circulante. Y tenerlo suficientemente diversificado, suficientemente estable, como para que cuando tengas mayor necesidad no tengas que preocuparte de ahora cómo busco el dinero para pagar mis nóminas o para pagar a mis proveedores, sino que lo tienes ya establecido a través de líneas de factoring o a través de las ofertas de confirming que te vienen de las entidades. Y sobre todo tú, empresa, sobre todo pequeña y mediana empresa, ganar tranquilidad diciendo, oye, yo siempre tengo dinero en la caja y no tengo que estar preocupado por esa parte y me voy a preocupar a lo que es mi negocio. Totalmente. Mira, cualquier empresa que tenga un departamento financiero ya mediana, que tenga un especialista en lo que es los flujos de caja, esto lo saben perfectamente. Quizá efectivamente la pequeña empresa, donde a lo mejor el propietario o determinado gerente que se ocupa también de las finanzas, lo tiene también muy claro, pero le dedica menos tiempo y por tanto no se ha puesto a analizar las alternativas o las soluciones que vía factoring o confirming le podemos dar. Confirming es muy sencillo, porque solamente, como te digo, les llega una notificación y la cogen o no la cogen cuando lo necesitan. Factoring es más complejo porque requiere un proceso de montaje de la operación, de estudio y análisis de los deudores a los cuales sobre los cuales va a financiar la entidad. Entonces, todavía yo creo que tenemos asignaturas pendientes para que las pequeñas empresas utilicen más este tipo de productos. Pero indiscutiblemente, a la vista de la trayectoria de los últimos años, podemos estar bastante contentos de que la cultura financiera en este punto de la financiación de circulante y mediante este tipo de soluciones cada vez es mayor. Claro, y esa trayectoria ha venido marcada por un crecimiento importante en el volumen, por nuevas soluciones, por nuevos actores, sobre todo por parte de las fintech. Un poco de todo. Yo creo que, mira, las fintech están ayudando, los volúmenes de las fintech vendrán más adelante. Ahora lo que están apareciendo son operadores que tendrán de manera agrupada una importancia relativa a más medio plazo. Y después porque efectivamente las entidades grandes están invirtiendo para hacer de estos productos algo mucho más útil, más sencillo, más eficaz, más digital. La verdad es que los procesos de factoring y el proceso de confirming es casi 100% digital. Si uno habla de un proceso de un confirming donde desde el envío de las remesas se hace a través de sistemas informáticos, la carga de sistemas informáticos, la notificación a los miles de proveedores, que digo que puede haber más de 500.000 de proveedores en España que reciben notificaciones, las reciben por PC, las reciben por su app y pueden negociarla por teléfono, la pueden negociar por móvil. En fin, esto de lo que subyace aquí es una clara idea de los grandes operadores, evidentemente, de simplificar los procesos y hacerlos digitales, y lo que estamos, yo creo, recogiendo ante los últimos años es parte de el retorno que supone esa inversión, ¿no? Claro, mirando a futuro, Carlos, ¿cómo ves al sector? ¿Cuáles serían los 3 principales desafíos a los que se enfrenta? Pues claramente uno de los que hemos hablado ya es seguir bajando este tipo de productos a la pequeña y mediana empresa. Es decir, confiar en que la pequeña y mediana empresa entienda que este tipo de soluciones, que todavía a lo mejor con estos anglicismos de factoring y confirming, pues a lo mejor les alejan, vean que tienen a través de estos productos unas soluciones fáciles de entender y estables en el tiempo. La siguiente tarea o el siguiente reto, como también hemos hablado, es de alguna manera
ser conscientes de que hay nuevos operadores, como has dicho, y que tenemos que estar atentos a ellos y ellos tienen que ser parte nuestra también. De hecho, por ejemplo, hemos tenido hace un mes hemos tenido un encuentro con 15 operadores pequeños para que entiendan un poco en qué consiste la asociación, cómo puede defender sus derechos, cómo activamos determinadas cuestiones que pueden ser de su interés, y creo que los esfuerzos que como asociación estamos haciendo para atraerles tienen el mayor sentido, es decir, que el mercado vaya cambiando. Yo no creo, insisto, tanto a corto plazo en volúmenes, pero sí en número de operadores. Y después hay que seguir invirtiendo. Uno de los éxitos del factoring y el confirming de estos 30 años ha sido que se ha seguido invirtiendo. Invertir, que es, nuevas modalidades, confirming sindicado, factoring sindicado, mayor simplicidad. Parece que todo está hecho, pero no lo está. Siempre hay capacidad de mejora. Me decías que el volumen que mueve 276.000 millones de euros, que se dice pronto, que representa el 18,5% del PIB, y creciendo, porque las cifras que tenéis de este arranque de año 2024 apuntan a un crecimiento. Bueno, el primer trimestre el crecimiento ha sido del 2%, menor que el que hemos tenido en el año anterior. Hay que ver cómo van las cifras ahora al cierre del segundo trimestre. Esperamos que la tendencia este año estemos alrededor del 4 y 5% en volumen total de crecimiento a final de año. Muy bien. Pues Carlos García Casas, secretario general de la Asociación de Factoring, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser tan didáctico. Bueno. Y nada, pues a crecer y a poner en valor a los asociados y sobre todo el papel que juega esta liquidez, ¿no? Este dinero que fluye por las empresas, ¿no? Y que les permite vivir, ¿no? Es como el aire para nosotros respirar. Literal. Así que enhorabuena y feliz verano. Igualmente, muchas gracias a ti, Susana. Encantada. Gracias. Un abrazo. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Y reinar, y reinar, y reinar. Séptima carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. El sábado 17 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Foro Emprendimiento Salud, primer programa de referencia en España e Iberoamérica dedicado al emprendimiento e innovación digital en el sector healthcare. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Foro Emprendimiento Salud, tu espacio para el emprendimiento donde el protagonista eres tú. Presenta Mar Asenjo. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Y 24 minutos de la mañana, hablando de empleo, hablando del mercado laboral y hablando del dato de la EPA, que para despedir esta semana no está nada mal, y para despedir el Foro Empleo
por esa temporada, que es el último, que nos vamos de vacaciones. José María Tripper, columnista del Economista, buenos días. Pues buenos días. ¿Te vas de vacaciones o no? Yo no me voy, pero hay que hablar en plural. Arrímate el micro. De vacaciones, yo sigo, como sabes, sigo trabajando permanente. Me llevo siempre el ordenador y allí estoy. Pero vamos bien, disfrutaré. Pasaré, ahora me iré en agosto. Bueno, unos días. Es una buena temporada. Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Te veo prevacacional total ya. Estamos de aquí, dando los últimos coletazos, ¿no? Sí. Además, un fin de semana algo extraño, ¿no? Porque aquí en Madrid ha sido festivo ayer, en Santiago Apóstol, y está bastante gente disfrutando de este puente, aquellos que han podido tomar. Sí. José Luis Fernández Santillana, director de estudios de uso, presidente de CEOMA. ¿Qué tal? Muy bien, encantado. ¿Cómo estás? Bien, estupendo. Es decir, yo creo que hay que distinguir entre estar de vacaciones e irse de vacaciones, que son dos cosas distintas. Sí, uno puede estar de vacaciones y no irte. Y estar disfrutando también de alguna forma. Tal y como están los precios, irse de vacaciones, ya 3 semanas, un mes. Bueno, por eso, que las cosas... Madrid en agosto, Baden-Baden. No. Vamos, hoy se ha notado en el tráfico, por ejemplo, que estaba todo, como un día... Bien, o sea que... Bienvenidos a los puentes. Hemos adelantado agosto, ¿no? Bueno, bien, hoy es como un día de agosto. Bueno, pues he traído aquí para hablar, entre otras cosas, de la EPA, de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año que hemos conocido esta mañana a las 9, que nos la publicaba el INE, y que dice que el paro bajó en algo más de 222.000 personas en ese trimestre. Hablamos de una creación de empleo, términos brutos, sin cocina, 434.700, que es menos que el año pasado, y lo valoran así los ministros de Economía y de Trabajo. El principal mensaje es muy claro. El empleo sigue siendo el principal motor de la economía española. Hay más gente trabajando que nunca, en torno a 21,6 millones de personas, 80.000 más que el trimestre anterior. La población activa, es decir, el número de personas que tienen trabajo o están buscando activamente, también alcanza un nuevo récord, rozando los 24,5 millones de personas. La tasa de paro cae más de un punto, hasta el 11,3%, la menor desde 2008. De igual manera, la tasa de paro juvenil cae también más de un punto hasta su nivel más bajo desde el año 2008. La reforma laboral ha sido, creo que, un éxito de país que avala los datos que hoy tenemos en la EPA. Fijaos, tenemos 21,7 millones de personas ocupadas en España. Es un récord, de las cuales más de 10 millones son mujeres. Tenemos algo histórico, que es la cifra de 18,4 millones de personas asalariadas, de las cuales 15,5 millones tienen contratos indefinidos. Hemos reducido en casi 3 millones los contratos temporales. El ruido es el viento, por si alguien diga, pero que eso se escucha tan mal, pues es que la valoración que mandó al Ministerio de Trabajo con la ministra en la calle, que parecía que estaban en el Alto de los Leones. No estaba de vacaciones. No, estará grabado de esta semana anterior, pero lo que sonaba era el viento. ¿Te reías por lo bajini, Tripper? Sí, bueno, me reía. Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y eso es lo que quería. ¿Cómo se nota quién escribe libros aquí? Porque efectivamente, a estas palabras de la ministra... Es un titular grandísimo, Tripper. A estas palabras de la ministra, pues es cierto que la EPA de ahí tiene muchos datos positivos, muchas luces, pero tiene muchas sombras. Por citar así las más importantes desde mi punto de vista. En primer lugar, sí es cierto que se ha creado mucho empleo, pero el año pasado se creó más 603.000. 103.000. Eso nos indica que... pero esto, si vamos viendo la secuencia de los datos de paro registrado mes a mes, que lleva más de un año cayendo consecutivamente, lo que vemos es que hay una desaceleración en la creación de empleo, lo que indica que hay una desaceleración también en la actividad económica. Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, pues es cierto que el segundo y el tercer trimestre suelen ser buenos datos para el empleo, pero es que la mitad del empleo que se crea en este país es el empleo procedente del turismo. Claro, esto es muy grave. Y si quitamos la mitad del empleo que se crea del turismo, la otra mitad es empleo público, vemos que el empleo privado, que es el que las empresas, que son las que crean empleo y riqueza, pues no están contratando.
No están contratando y entre otras cosas, porque hay un aumento fiscal muy importante, hay una inseguridad jurídica grande, hay una inestabilidad política también grave y luego, por otra parte, un aumento de los costes laborales que es de un 20% en los últimos 5 años, mientras la productividad ha caído un 4%. Lógicamente, la empresa privada no está contratando. Es decir, que por eso digo que tiene luces esta EPA, pero tiene también muchas sombras. Y preocupantes, además. Y mucho viento. Y no es por ser aguafiestas, ¿eh? Tiene luz de sombras y tiene viento, digo. Sí. Tiene de todo. Carlos. A ver. Bueno, la valoración que puedo dar es un poco menos complaciente que la que han ofrecido el ministro de Economía y la ministra de Empleo. Es verdad que el dato del segundo trimestre es positivo, pero es un dato que se comporta pues como los segundos trimestres en la economía española. Debe estar cayendo alguna muy fuerte para que el dato del segundo empleo en la economía española pues sea negativo. En términos de ocupación, pues estamos creando efectivamente estamos alcanzando niveles de récord de ocupación. El crecimiento que se ha producido con respecto al trimestre anterior más o menos está en línea de los últimos años. Tuvimos el año pasado un comportamiento muy excepcional del segundo trimestre, casi con 650.000 ocupados más. Este año pues hemos alcanzado los 435.000 y bueno, pues esto es lo más positivo de estos datos de la EPA, junto a que bueno, pues que este crecimiento del empleo pues generalmente se ha generado en el sector privado. Y además pues ha producido que la tasa de paro pues bajara casi un punto y se sitúe en unos registros que son los más bajos desde el año, creo recordar, 2008. Pero bueno, hay algunas sombras que yo creo que hay que transmitir y que hay que considerar pues para que bueno, pues se adopten las oportunas medidas para que este dinamismo del mercado de trabajo que hemos disfrutado en estos últimos años pues no se pare. ¿Cuáles son estas sombras? Desde un punto de vista de análisis económico me preocupa que cuando se eliminan estos factores de verano y estos factores de sectores que aportan crecimiento en esta época del año, es decir, los factores estacionales, pues el crecimiento del empleo se ha reducido sensiblemente con respecto al trimestre anterior y estamos en un crecimiento pues aproximadamente de un 0,3-0,4%, que es bastante inferior al 0,6 que teníamos registrados en los últimos periodos. Y hay un dato que yo creo que es el que empieza a activar las señales de alarma, que es el comportamiento del desempleo. Si quitamos los factores estacionales, ha habido un crecimiento del desempleo durante este trimestre, aproximadamente de un 1,3%. ¿Y esto qué significa? Pues que nuestra actividad y nuestro crecimiento del empleo, que está fundamentalmente marcado por una mayor dotación de factor trabajo, está siendo ya insuficiente para reducir esa tasa de desempleo que tenemos más elevada que nuestros socios competidores. Y esto es preocupante porque tal y como nosotros publicamos la semana pasada en nuestro informe sobre productividad del Instituto de Estudios Económicos, nuestra productividad en el último quinquenio ha caído un 1,3%, mientras que en nuestros socios comerciales de la Unión Europea ha crecido la productividad un 1,9%. ¿Y esto qué significa? Que no somos capaces, dotando de mayor factor productivo de trabajo, crecer más. Y esto, con los datos que están empezando a apuntar la EPA, pues supone una debilidad para los próximos trimestres. Me queda tu valoración, José Luis. Bueno, vamos a ella. No, yo creo que hay una cuestión. Yo coincido prácticamente con todo lo que se está diciendo, es que no se puede no coincidir, ¿no? Pero recordar algunas cosas que parece que son importantes, es decir, que esta EPA del segundo trimestre, donde empiezan los datos dulces habitualmente de ocupación, tradicionalmente es así. Más en este segundo trimestre de 2024, donde además hemos incluido la Semana Santa y una parte de incremento de ocupación se produjo ya en esas fechas y parte de eso se ha continuado o se ha mantenido a lo largo del trimestre. Digo, me parece que eso es bueno recordarlo, ¿no? Es decir, porque son los datos buenos. Ya veremos qué pasa con la del cuarto trimestre, que es la que empieza a poner las cosas en su sitio. Pero esto es lo habitual. Segundo y tercer trimestre buenas para el empleo, primer y cuarto trimestre suelen ser flojitas para el empleo. Vamos a quedarnos en eso. Lo que yo detecto aquí es que más allá de la bondad de los datos, de incremento de la ocupación, aquí estamos siempre con la palabra histórica, que de verdad tendrían que moderarse un poco, ¿no? Porque como cada año o cada trimestre es, aunque sea un poquito mejor, aunque sea en uno, pues
tenemos otra cifra histórica, ¿no? Con lo cual lo histórico al final, bueno, pues deja de tener valor, ¿no? Porque si siempre es histórico, pues es que nunca lo es, ¿no? Es decir, esto, pero bueno, bien, si son felices diciendo este tipo de cosas, que pues nada, bien, no faltan a la verdad, vamos a decirlo así. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es que lo que se pone de manifiesto es que hay una caída tanto de la ocupación, se está frenando la ocupación, es decir, hay incremento de la ocupación, pero cada vez menor, y eso se nota. Es decir, si en este trimestre, con respecto al trimestre anterior, hemos crecido en algo más de 434.700, es que en el mismo el año pasado, por estas mismas épocas, fue de 624.000, es decir, 200.000 más. Entonces dice, oiga, aquí ha habido un frenazo, ¿no? Es decir, lo veis usted como lo quiera vender, ¿no? Es decir, aquí la cosa va peor. Hay un tema también importante, es decir, que es que ha comentado las declaraciones del ministro, ha presumido del incremento de la población activa. Bueno, sí, claro, gente que se pone en disposición de trabajar. Es muy habitual en este segundo trimestre cuando todas las cohortes de universitarios que dejan de estar en la universidad buscan trabajo durante el verano para buscarse la vida, ¿no? Y ya veremos qué pasa cuando lleguemos al cuarto trimestre, como esa población activa seguramente baje. A mí me preocupan como varios factores que no se comentan, ¿no? Es que siguen sin contabilizarse claramente ese segmento de población que está ubicada con relación laboral y que están teóricamente en disposición, o no, porque no está claro, teóricamente no están en disposición de buscar empleo, que son los fijos discontinuos, que están inactivos, y esos son más de 600.000. De hecho, es muy curioso que hay una tablita que aparece escondida, entre comillas, bueno, si uno la ve, la encuentra, ¿no? Los datos del INE, que habla de una clasificación de los inactivos, y habla de dos tipos de inactivos. Unos que pudiendo trabajar no están en disposición de hacerlo, y otros que no pudiendo trabajar están en disposición de trabajar. O sea, es curioso, ¿no? Entonces, una de esas columnas, que son aquellos que teóricamente no están en disposición de trabajar, pero que estarían dispuestos a hacerlo, hay más de 665.000, que coincide bastante con esto que llama de los fijos discontinuos, ¿no? Y luego, por otro lado, aparecen otros. O sea, al final tenemos 900 y pico mil personas inactivas que estarían en condiciones de trabajar, pero que no se cuentan como parados. Sin saber el motivo exacto. Ahí están por ahí flotando, no se sabe dónde, pero bueno, están, porque aparecen. Me parece que el tema del desempleo pasa exactamente igual. El desempleo ha bajado en algo más de 222.000 personas, pero es que el mismo trimestre del año pasado, pues fueron casi 400.000, 378.100. Es decir, vuelve a haber un frenazo en lo que es la bajada del desempleo. Y luego, si nos vamos a datos desestacionalizados, que yo creo que Carlos los ha comentado, lo que se ve es un frenazo brutal. Son 80.000 solo. No, en términos porcentuales, es decir, en el segundo trimestre de 2023 crecíamos al 1,35, la ocupación, y ahora estamos creciendo al 0,37. Son 80.000 solo más. Claro, es que eso es un punto menos, que es una burrada. Y desde el punto de vista del paro, el paro descendía en menos 3,28 y ahora se ha incrementado en 1,15. Es decir, esta es el dato chachi. Pero bueno, luego hay un dato que se comenta poco y yo creo que da la realidad de la situación de la rotación que yo creo que se da en el empleo. Los flujos de entrada y salida. Entonces, personas que entran a la ocupación en este trimestre han entrado 1.300.000 números redondos. Bueno, eso supone un porcentaje ha caído esa entrada a la ocupación en menos 4,34 puntos. Por otro lado, las personas que salen de la ocupación, que son cerca de 1.929.000, resulta que se han incrementado las que salen de la ocupación, es decir, las que dejan de trabajar, casi en 2 puntos, 1,81. Las que entran al paro se han incrementado en 4,57. Las que salen del paro han caído en menos 3,93. Personas que entran a la actividad, gente que se pone en disposición de trabajar, se ha incrementado en 4 puntos, bien. Y personas que salen, pues también se ha incrementado en 3,5 puntos, con lo cual el diferencial estamos hablando de 1 punto. O sea, que a mí lo que hay que ver son los datos de entrada y salida, que son lo que nos está diciendo es que, oiga, entra 1 millón y sale otro millón. Aquí lo que estamos es con una rotación brutal en el empleo. Por tanto, está bien esto de los récords de ocupación, lo que nunca me dicen es cuánto tiempo trabajan esos ocupados y durante cuánto tiempo están ocupados y qué jornadas realizan esos ocupados, porque cuenta tanto como ocupado el que trabaja 5 horas como el que trabaja 8.
Y como el que no trabaja. O el que no trabaja. Bueno, entonces no estaría como ocupado, no vamos tampoco a hacernos trampas demasiado. Bien, pero bueno, bien. Estaría ahí en esos 600.000. Bien, pero vamos a quedarnos con lo que formalmente trabaja, aunque sea una orilla, ¿no? Sí. Pero cuenta, este es el drama. Y luego lo que está diciéndonos Eurostat en los datos es que la contratación indefinida, de la que se saca tanto pecho, tiene una duración media de poco más de un mes. Bueno, pues oiga, pues nada, la llamamos indefinida. Pues eso es sea trabajar, usted feliz. No, yo lo vea, que decía el otro, ¿no? No, que quería incidir en lo que para mí es lo más preocupante, aparte de lo que ha dicho José Luis y lo que ha dicho Carlos, que es la desaceleración en el mercado del trabajo. Vamos a ver, respecto a lo que hemos dicho, la caída de la contratación que ha habido con respecto al año pasado, pero es que ayer las empresas de trabajo temporal han sacado un informe en el que anuncian ya un frenazo en el mercado laboral a partir de este otoño en España. Frenazo importante. Entonces, esto a mí me parece que es muy grave porque los problemas en el mercado laboral lo que anuncian o son los primeros síntomas de una crisis económica. Crisis económica que a lo mejor en España llega más tarde que en nuestros socios europeos, pero es mucho más intensa cuando se produce. Yo alertaría en eso. Y luego respecto al tema del tipo de contratos que se están haciendo, que es lo que decía José Luis, sin ver ahora, todavía no tengo tiempo de leer detenidamente los datos de la EPA, pero sí recuerdo más o menos los datos de paro del este mes de junio, en el que se habían creado 1.300.000 contratos, pero solo el paro había bajado en 46.000 personas. Es lo que José Luis llama contratos cerillas. Claro, que duran menos que lo que tarda una cerilla en apagarse, ¿no? Claro, ¿esto qué conduce? Pues que diga lo que diga el gobierno, el ministro Cuerpo o la ministra Díaz, aquí en España no se está creando empleo. Lo que pasa es que se está repartiendo el empleo que existe. Carlos, ¿algo más? Bueno, yo creo que se han tocado casi todos los temas, ¿no? Y vuelvo a insistir, hemos tenido un crecimiento de la población bastante importante durante estos últimos años, que al final pues se refleja en nuestro mercado de trabajo en un nivel de ocupación pues que ha alcanzado pues los 21 millones de ocupados. Claro, la cuestión es que hacia dónde se han dirigido esos ocupados, cuánto tiempo están trabajando y sobre todo si todo se está traduciendo en un crecimiento proporcional o mayor de la actividad, ¿no? Y esto es lo que realmente pues no ha sucedido, ¿no? Y al final cuando se empiezan a registrar estos rendimientos decrecientes que hablamos los economistas, pues vamos a tener graves dificultades, sobre todo para flexibilizar hacia la baja uno de nuestros principales desequilibrios, que es esta tasa de paro que pues sigue superando el 11% y que duplica la tasa de paro de la Unión Europea. Bueno, ¿cómo puede afectar al mercado laboral si hay que encarecer la indemnización por despido? Porque teníamos esta semana la noticia de que el Comité Europeo de Derechos Sociales fallaba finalmente a favor de una demanda de UGT, y fallaba que el coste del despido en España es bajo, que hay que elevar ese coste del despido. Ya ha dicho Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que va a reunir a los agentes sociales para tratar este asunto. Dice que la regulación actual, dice ese Comité Europeo de Derechos Sociales, no protege suficientemente a los trabajadores. Según datos de UGT, las indemnizaciones medias por despido injusto rondan los 9.000 euros. Estos son los famosos 33 días, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué te parece? Bueno, yo voy diciendo que aquí, tiene que ver mucho con la antigüedad de la gente. Es decir, ¿dónde es caro el despido? Cuando tú despides a una persona muy antigua, cuando tú lo que estás despidiendo a la gente que está trabajando durante un mes o mes y medio, pues oiga, es que te sale 30 euros, o sea, que es que no da para más. Pero me da igual, aunque la pongas en 45, es decir, te saldría un poquito más, pero no la arreglaría. A mí me parece que la cuestión de fondo es esa, ¿no? Cómo generemos estabilidad en el empleo y que, por tanto, las indemnizaciones que de alguna manera cubran eso tiene que ver con el periodo de tiempo. Tiene que ver con los topes, no tanto de si son 33 o 45, sino si son 24 mensualidades o 48, que el cambio es sustancial. Y eso fue de lo que realmente abarató el despido, es decir, el pasar de 48 a 24. Pero a mí lo que me, entre comillas, molesta, yo creo que el despido en España es relativamente barato, no tiene, si lo comparamos también con otros países. A mí lo que me molesta, y Carlos que está aquí, que su organización fue parte de ese consenso, de esa reforma laboral, es que cuando discutieron esta maravillosa reforma laboral, este tema no se puso encima de la mesa por parte de los agentes sociales. A mí, oiga, esto me parece UGT, que me parece estupendo, yo estoy diciendo que es barato, pero oiga, ¿por qué no sacó usted eso entonces? ¿Por qué no negoció cuando veía la reforma laboral y estábamos diciendo que eso podía ser un elemento? No, se cayó y se hizo la foto con el resto. Y hoy se va a ese comité
bueno, que es teóricamente quien vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea, que no es un organismo de la Unión Europea, que es un organismo del Consejo de Europa, que sus decisiones, aquí quieren decir que son vinculantes, pero no lo son. Pues muy bien, o sea, sean ustedes felices. Yo estoy a favor de que se modifique el tema de la indemnización por despido, sobre todo porque yo parto de una premisa, que es lo que hay que clarificar son las causas para que el despido sea objetivo y sean claras, y no andemos con los cachondeos, perdónenme la expresión, de que al final depende de un juez, y el juez al final en el 99,9 nos da la razón a los trabajadores. Bueno, ya sabemos que esto funciona así. Clarifiquemos las causas, y si el despido es improcedente, que es como se califica, improcedente, quiere decir que no procedía a despedir, y por tanto vamos a dejarnos de indemnización. Lo que hay que hacer es que readmitir a esa persona en su puesto de trabajo, y no como está ahora, que sería el gran cambio que hay que hacer, que eso dependa de la voluntad del empresario de indemnizar o no, que sea el trabajador quien decida. Eso sería un cambio radical en ese sistema. Oiga, si es improcedente, yo decido volver a trabajar porque yo quiero trabajar. Y si no quiero trabajar, entonces ya pacto la indemnización. Y fíjate que empleo el término pactar, porque es el trabajador entonces el que dice que no quiere volver ahí porque hace la vida imposible, por lo que sea, porque patatín o patatán, o me da igual a discutir. Pero vamos a que los nombres de las cosas respondan a la realidad de las cosas. Y el despido improcedente no sea simplemente la voluntad del empresario de readmitir o no. Solamente en el caso de que esa persona sea un miembro del comité de empresa, un representante sindical es quien tiene capacidad de decidir. Me parece que sería una gran reforma que no tiene que ver con la cantidad, pero sí con la capacidad de obrar en este tipo de situaciones. Pero bueno, de eso no se habla, porque ¿para qué? ¿Cómo lo ves? A ver, recordar que estamos hablando de despidos improcedentes. Entonces yo estoy de acuerdo con José Luis en que en España el despido improcedente es barato. Antes de la reforma laboral de 2012, en España el despido era libre, pero era caro. Ahora sigue siendo libre, pero es barato, siempre que hablamos del improcedente. Ahora bien, me gustaría recordar que esta decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales no es única en España, es que previamente lo había pasado con Italia y con Francia. En Italia, ¿qué ha pasado? Pues que han vuelto al despido de 45 días por año, que es el que había en España antes de la reforma laboral de 2012. Aquí en España, por lo que se intuye, parece ser que la ministra Yolanda Díaz no está por la labor de volver a los 45 días por año, tampoco está por la labor de clarificar las condiciones del despido, como decía José, y lo que parece que quiere optar es por un despido a la carta, es decir, en función de las condiciones de cada trabajador. Pasa que, bueno, eso también es muy difícil de poner en práctica, claro, y que genera muchísimas dudas. Eso es judicializar todo más todavía. Claro, por eso digo. Entonces, yo creo que lo que estoy de acuerdo con José Luis, que lo que voy a hacer es clarificar las condiciones del despido, y punto. Y los despidos improcedentes, pues si tienen que ser caros, son caros porque son improcedentes. Otra cosa son los despidos justificados. Y luego, pues ya una segunda derivada, volviendo a lo que decíamos antes, la caída en la contratación. Pues bueno, esto lo que va a suponer es un nuevo obstáculo a los empresarios para contratar, ¿no? Pues si ya decíamos antes que los costes laborales han subido un 20% en los últimos 5 años, ha subido la fiscalidad, y ahora le subes también las indemnizaciones por despido, pues lógicamente los empresarios se lo pensarán mucho a la hora de contratar, sin decir muy claro que en España el despido improcedente es barato. Bueno, a ver, hay dos planos, ¿no? Por una parte, el plano económico. Es decir, nosotros creo que tenemos en España un marco institucional laboral que es muy mejorable. Y muy mejorable desde el punto de vista. Por mi punto de vista de aseguramiento de las condiciones laborales para los trabajadores, pero también muy mejorable desde el punto de vista de una flexibilidad que necesitan en estos momentos pues las empresas pues para reubicar sus actividades y transformar sus actividades en un mundo cada vez más cambiante. Es verdad que en el consenso de la reforma laboral este tema no estaba dentro de la agenda. Pues estar dentro de la agenda de negociación de los empresarios y sindicatos supone en gran medida que no era un elemento que en estos momentos pues supusiera algo distorsionador para el mercado de trabajo. Me refiero a la actual normativa que afecta al ámbito del despido improcedente. Luego es verdad que también lo que implica la Carta Social
creo que no concurren las causas exactamente en la normativa española, porque lo que se está diciendo en la Carta Social es que afecta a los despidos sin causa justa, cuando en España todos los despidos son causales. Si en algún momento hubiera un tipo de despido que fuera abusivo o arbitrario, inmediatamente se recurre a la justicia y se declara nulo y el trabajador es reincorporado. Dicho esto, el coste de despido en España no es que sea bajo en comparativa con otros países. El coste de despido en el ámbito normativo, luego veremos a ver si las causas que concurren en la especificidad de aquellas potenciales trabajadores que estén más afectados es mayor o menor, pero desde el punto de vista normativo creo recordar que hay estudios de indicadores de la OCDE que nuestro despido no es precisamente el más barato. En algunos casos estaríamos en la OCDE el tercer país, si no creo recordar, por detrás de Turquía y otro país que ahora en estos momentos no recuerdo, y en el de la UE, de los ámbitos de despido más altos. Pero es que no es una cuestión de ámbito normativo exclusivamente, es que nuestro sistema es garantista y cuando hay un procedimiento que se lleva al orden social, pues hay un procedimiento judicial y ahí pues el juez dictamina exactamente qué es lo que ha sucedido y ve cuál es la causa y se procede a la reparación en el caso que tenga que producirse. Y esto incluye un coste adicional más, que no está metido dentro de lo que es la normativa. Y es un coste que para lo que es la figura del empresario es un coste de incertidumbre. Es decir, el empresario confía cuando realiza un despido que el despido es procedente o puede ser objetivo y por eso concurre al procedimiento judicial para demostrar y alegar que se despido. Luego, efectivamente, como muy bien ha dicho José Luis, el 99%, que es un dato realmente significativo, pues consideran que estos despidos son improcedentes. ¿Y qué ocurre? Que desde que se despide esta persona hasta que se termina esa resolución, pues pasa un tiempo bastante dilatado que supone también un coste adicional para lo que es el ámbito de la actividad empresarial. Por lo que, ¿qué sucede? Pues que en muchos casos se llega a un pacto o un acuerdo con el trabajador, indemnizando en muchas ocasiones con cantidades superiores a lo que marca la normativa para resolver su contrato. Yo creo que esto sin duda va a introducir un ámbito de inseguridad adicional que el marco regulatorio de nuestro mercado de trabajo no merece y que sin duda para el mercado de trabajo que afrontamos en los próximos años supone un obstáculo y un hándicap para que las empresas contraten, para que las empresas amplíen sus plantillas y sobre todo reubiquen su actividad aquellas que son las que más se demandan en estos momentos. Eso os preguntaba, eso es lo que está diciendo Carlos ahora y con eso terminamos, que no nos va a dar tiempo a hablar del informe de ADECO sobre los empleos difíciles de cubrir en España. 1 de cada 5, sector transporte y almacenamiento. Esto hemos hablado alguna vez, ya lo hablaremos. Eso os preguntaba y termino, si Carlos quiere apuntar algo más. José Luis, en la práctica, si hay que encarecer, porque así lo ha dicho ese Comité Europeo de Derechos Sociales, y si ahora se abre el melón entre gobierno y agentes sociales y hay que encarecer el coste del despido, eso en la práctica, ¿qué consecuencias puede tener, Tripper? ¿Cómo puede afectar esto a estos datos que hemos visto ya hoy, con luces, sombras y viento en el mercado laboral? Lo comentábamos antes, es decir, consecuencias. Para el trabajador si se hace, pues son positivas porque se le va a aumentar la indemnización. Y además es una cosa, si no recuerdo mal, en la reforma laboral de 2012 no solamente se bajó el coste del despido de 45 a 20 días por año, sino que también se suprimieron los salarios de tramitación, que era el salario que se pagaba, me parece que tú has hecho referencia antes, desde que se producía el despido hasta que se notificaba el despido, hasta si había proceso judicial, etcétera, hasta que era efectivo ese despido. Eso también perjudicaba a los trabajadores, eso también era un coste que se rebajó. Pero vamos a verlo, esto supone por un lado para el trabajador, pero para la empresa, pues lo hemos dicho antes, o sea, supone un obstáculo a la creación de empleo, porque es un encarecimiento más y un aumento más de los costes laborales con respecto a todos los que ya se están produciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Hemos visto y que
también no solamente se han encarecido la subida del salario mínimo, etc., es que se están encareciendo también los costes fiscales y también pues todos los costes, las cotizaciones sociales. O sea que hay un encarecimiento que en parte, junto al deterioro de la actividad económica, con esto termino, del deterioro de la actividad económica son las causas de esta caída de la contratación que estamos viendo a lo largo del último año. Un minutito te queda, José Luis. No, yo creo que vamos a ver, aquí el tema de fondo es que aquí la clave es la antigüedad de la gente y si realmente y si a una empresa le interesa tener gente que tenga el sentido de pertenencia a la empresa o no. Me parece que eso tiene que ver mucho con el clima de empresa o como queramos llamarlo, ¿no? Pero mira, 2 datos que no hemos comentado antes del paro que tienen relación con esto, ¿no? El paro de larga duración, es decir, más de un año, ha descendido en 17.600, solo. De la bajada del paro, solo un 8% ha sido parados de larga duración. Cuesta mucho encontrar gente madura y que quiere quedar. Quiere decir, con esa situación de contratar a gente más jovencita que entra y sale. Y por tanto eso no genera antigüedad y los despidos son muy, 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 muy baratos. Y luego, el paro ha aumentado en casi 15.000 personas entre las personas que buscan su primer empleo. Es decir, la gente que quiere empezar a buscar un curre, no encuentra trabajo, es decir, no hay actividad para absorberlo. Que lo comentabas antes, Carlos, me parece que es un tema muy relevante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Frenazo. Por eso yo creo que estas medidas favorecen sobre todo a los que tienen más antigüedad dentro de las propias compañías y desfavorecen a aquellas personas que están continuamente entrando y saliendo. Además, pequeñita la puerta de entrada, ¿no? Eso es. Carlos Ruiz. Favorecen la rotación. Perdón. No quería yo cortarte. José Luis Fernández Santillana, Carlos Ruiz, José María Tripper, un placer. Descansando, nos vemos en septiembre. Pues nos vemos en septiembre. Y aquí estaremos, con pilas recargadas y con nuevos datos de empleo y cositas que comentar. Pues aquí estaremos. Pasado un feliz mes de agosto, hombre. Que hay agosto solamente uno en el año. Y queda mucho para el siguiente. Nos vamos, 4 minutos para las 12 del mediodía. Noticias, nos ponemos al día, actualizamos y después ya está por aquí Rafa Jiménez con A Media Sesión. Hasta el lunes a las 7 en Capital. Adiós. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y naturalmente escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo. Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto. Mentiras inteligentes.
una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh? Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla. Ven a divertirte. El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en laterrazadelsantodomingo.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.